Dicen sala maleco, dice para todos los tataíta, ya dicen que sambian pongo cutare todo un día de agüe. Que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con golango nunca te si te a mundo cuava. Dicen cariajo, dicen sambian pongo, dice vititi losa. Tabasili, mono pandimbele, machuco congo, unguanda, mungue. Estamos en presencia de las reglas congas de Palomar. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre Palo Mayombe. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Para muchos religiosos, Palo Mayombe no representa tanto como para otros ganguleros. Palo Mayombe es un modo de vida. Palo Mayombe es una forma de poder adentrarse más en los conocimientos de los espíritus y basado en la naturaleza, en los árboles, en las hierbas y las mataris o piedras. Podemos decir que Palo Mayombe encierra en sí ese poder que posee la naturaleza. Por muchos años, Palo Mayombe se ha mantenido en un tabú. No por muchos años, sino por cientos de años, esta religión siempre ha sido, como dice, un problema para los creyentes, ya que cada munanzo congo trabaja diferente y que estos munanzos congos, hablamos de los munanzos congos de Cuba, que mantenían íntegros sus conocimientos sin darlo a conocer ni a los ahijados. Por eso es la falta de conocimiento actualmente que existe en todos estos rituales que aparecen aquí y que muchos lo están procesando por medio de estos conocimientos. Ellos dicen, carajo, dicen buenas noches, dice para todos, dice que Sangampungo, dicen carajo, dice Sucule, dice Chompongo, Sucule la encila. Tendundu, Kimbúcule, Manima Songo, encila avanza. Cese mandie, Via cambió con Vingandiame, Andilicuame en Zambi, Andinganga. Wiri yo dice para todos, dicen Fumba que cuenta, dicen ganga, dicen carajo, dice va con licencia, dice para que cuente, dicen cheche, dicen encila, para que dice mamachola, dice cholagüengue, dicen carajo, dice mamá umbo, dice su culo, dicen un combo, dicen de mundeles, dice que son, dicen tataíta, dice que cuenta, dicen cheche, dicen ganga, que cuenta cheche, dicen sila, dicen carajo, dicen pa' que todo, dicen cuenta cheche. Sucular al encombo es limpiar el cuerpo. Todo, a pesar de que seamos ganguleros, tenemos que limpiar el encombo de nosotros. Porque bien tenemos brujería que nos han echado otros tatas. Si bien tenemos la envidia arriba de nosotros, porque lo que hacemos le gusta a las personas y ellos no tienen esa capacidad de alcanzar ese desarrollo material en el campo del Palo Mayombe. Y todo eso puede traer, como dice, arrastre a la persona. Es por eso que siempre, de un modo o de otro, limpiamos el encombo. Puede ser con coco, puede ser con hierbas aromáticas, puede ser con embele, con garabato, hasta con la hierba quimbanza, llamada en la religión pata de gallina, como esta que aparece aquí. El gangulero siempre tiene que recoger las acciones o malas acciones que vienen las personas en hacer algún trabajo. Es por eso que siempre mantenemos ese orden, limpiando el encombo de nosotros para no coger arrastre de las personas y sobre todo no transmitirlo a nuestros seres queridos.
Es por eso que Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Y se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que mantiene ese poder. Se dice que una enganga que no tenga convenios o tratados con Mayombe no es una enganga fuerte. Por eso Kiyumba hizo convenio con Mayombe para ser mucho más fuerte. Kiyumba la cabeza que piensa y Mayombe la fuerza que trabaja. Cuenta, cheche. Derecho derechito, dicen como muenda, dicen carajo. Dicen derecho, así mismito, carajo. Dicen cuenta, cheche. Cuenta, dicen cheche, carajo. Dicen su culo en combo. Dicen de mundeles, dicen de tataíta. Las diferentes limpiezas que existen con la macongue, también robaciones, o de las mujeres que están en estado, utilizando la calabaza en sí para hacer muchas cosas. Muchas veces dejamos la calabaza que se vaya consumiendo y secándose, y cuando queda solo un poco de ella, se utiliza para hacer macutos o resguardos que tienen que ver con mamá chola. Limpiamos en combo y pedimos a los infuiri que nos sucule y nos limpie la encila, que nos limpie el encombo, que nos limpie el cuerpo, que nos limpie los caminos, para nosotros mantenernos, como dice Jokuma, fuerte. Y de esa manera el gangulero siempre, de un modo o de otro, tiene que estar suculando el encombo. Mamá Umbo o Kiboré, o conocida en lo popular como madre de agua, no existen en gangas de ella, porque se representa en la tinaja con agua y representa a Calunga, el mar. Si usted tiene una enganga de madre de agua, es una enganga de tierra, y usted no está representando a ningún madre de agua, porque engangas de madre de agua no son hechas por la razón que le he explicado. Mamá Umbo se representa en el mar, en Calunga. Si usted hace una enganga de mamá Umbo o madre de agua, no existe. Es algo que están haciendo erróneamente. ¿Cómo? Están haciendo engangas de lucero. No existen las engangas de lucero. Solamente es un lucero. Y así han transversado esta religión de un modo tan terrible que no hay forma de cómo poder componer tantas cosas mal hechas que están existiendo. Bueno, esa es la razón de que este programa y esta página se abrió, para dar conocimiento a las personas de lo que es real y de lo que es falso. Cuando nosotros aprendemos en esta página, usted hace las cosas iguales a como son, usted está aprendiendo. Pero si usted lo que hace es robar los conocimientos y no sabe los motivos por lo que se hace, usted simplemente está haciendo algo indebido. Es por eso que cuando aprendemos de los ganguleros que saben, porque esto nos enseña los significados de cada cosa. Nada se hace al azar. Todo lo que se hace o todo lo que se pinta tiene un significado, y es por eso que Palo Mayombe es una religión tan fuerte y poderosa, a los que muchos respetan. Hoy en día existe una nueva generación de ganguleros fuera de Cuba, y muchas veces en Cuba también, que han transversado esta religión, no porque ellos lo han querido transversar en sí, sino porque no han tenido ni han adquirido los conocimientos que puede transmitirle el padrino. Y bueno, eso es una razón consciente de lo que le está pasando
a esas nuevas generaciones de mayumberos, de ganguleros, de paleros. Por eso hacemos hincapié en dar a conocer cómo trabajamos adelante de mamá Umbo y cómo podemos hacer signos o trazos que están representativos con ella. Todo endundo, todo fundamento, todo embele, todo bombala, garabato, todo coco, tiene su forma de hacerse sus trazos. Usted no puede, si usted está firmando un embele o trazando un embele o poniendo firma en un embele, debe utilizar las patipembas que se utilizan en el embele. No puede inventar a querer hacer cositas en el embele porque no funciona. Tiene que regirse si el embele lleva una patipemba de isasi de 7 rayos, usted hace la patipemba de isasi 7 rayos y usted va a trabajar con isasi 7 rayos. Pero si usted se pone a inventar, usted simplemente está alejándose de los conocimientos, de la magia que tienen estos rituales que se han mantenido o lo han mantenido muchos religiosos de las enseñanzas de los criollos cubanos, de los hijos de los esclavos africanos que fueron transmitiendo poco a poco estos conocimientos que estuvieron vetados para muchos religiosos. Creemos siempre en que mantenemos un orden religioso, porque es lo más común, es lo más correcto. Usted no se puede poner a inventar cosas que no son, porque eso no solo complica lo que usted está haciendo, sino que va a traer arrastre a la persona que usted le hace el trabajo. Y es así como funciona esta religión. No, porque ponemos cualquier signo ahí y ya, no, esto no es así. Se ponen los signos que van de acorde a los fundamentos, a los endundos, a la enganga, a los embeles, machetes, a los puñales. Y todo esto es componente del engranaje que posee esta religión al realizarse estas patipembas o signos o trazos como son conocidos. Si nosotros sabemos que mamá Umbo representa un cuadrado, pues tenemos que regirnos por el cuadrado cuando nosotros trabajamos cientos trabajos. Cuando trabajamos con Lucancasi, pues lo hacemos de esta manera y pintamos todas las cosas necesarias para así poder tener en cuenta lo que estamos haciendo. Muchos trabajos son transversados. Muchos de estos religiosos creen que inventan firmas. Ellos no inventan firmas, aquí todo está hecho ya. Ellos lo que están es haciendo cuentos arriba de las cosas que son verdad, que las cosas que son reales. Y cuando yo me encuentro con individuos que hacen este tipo de cosas, pues simplemente trato de desmentirlo de la forma más grata, más consciente, aclarando esos puntos religiosos. Es así como aprendemos de los que saben. Es así como respetamos al que sabe, porque es la única fuente que tenemos que nos transmitan estos conocimientos. La realidad va más allá de los conocimientos que nosotros podemos tener. La realidad nos lleva a un campo oscuro donde nos van a soltar y nosotros no vamos a saber qué hacer. Si no somos guiados por nuestros padrinos, si no somos guiados por las personas que saben, que nos quieren ayudar, que quieren transmitir estos conocimientos para poder mantener, como decimos, las reglas congas del palo monte o palo mayombe. Es así como se mantiene estas formas primitivas.
Ahora ustedes están habiendo trazos y al no explicarse estos trazos, empiezan a inventar en base a esto. Pero todos conocen mis trabajos, mi forma de realizar estas ensaras, no solo que son de hoy para mañana, sino que datan de cientos de años, que son sacadas de la cartilla del Minmunanso Congo, que son expresadas y transmitidas por mi padrino y por todas las personas que he aprendido. Y hoy en día puedo yo, con fines de lucro o sin fines de lucro, poder transmitir estos conocimientos que nos van a dar esa oportunidad de tener una mejor economía, de poder ser respetados en el campo religioso y transmitir así ese gran poder de estas manifestaciones del Palo Monte o Palo Mayombe. Para muchos religiosos, Palo Mayombe es un modo de vida. Para otros religiosos, Palo Mayombe es un medio de intimidación a las nuevas generaciones que vienen. Para otras personas, Palo Mayombe es un modo de protección de él y de su familia. Es un modo de amar a esta religión, llevándose siempre en el corazón. Pero bueno, existen los explotadores, existen los mentirosos y existe una serie de personas que ahora quieren tener en las redes sociales este tipo de religión al cual desconocen totalmente.